¿Qué tal? Bueno, en esta noche les quiero compartir una palabra. Espero que lo puedan disfrutar, puedan entender algo que creo que Dios me dio. Me estuvo hablando a mí en estos días, que tiene que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está bien? Voy a compartir varios pasajes. Para empezar, Mateo 22, 34, donde es palabra de Jesús, donde dice: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más grande de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así le respondió Jesús. Palabra de Jesús, el segundo mandamiento más importante. Y en Romanos 13 dice así. Esto ya lo dice Pablo. Romanos 13, esto lo leía hoy. Dice el 13:9. Dice: porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Muy bueno, muy importante. El amor no perjudica al prójimo. Bueno, para entender algo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién sería mi prójimo? Mi prójimo es el que está cerca a mí, ¿está bien? El que está a mi lado. Según la definición de la RAE, la Real Academia Española, es un individuo cualquiera, un prójimo. Puede ser tu cónyuge, una persona con respecto a otra, desde el punto de vista de la solidaridad. Tiene que ver eso con la definición de la RAE, para tener una idea de quién es mi prójimo. Hago unas preguntas. Primero, ¿puedo amar a mi prójimo, menos que a mí? Esa es una pregunta. Es decir, primero está mi vida egoísta, y si me queda un tiempo, ¿está mi prójimo? No. Debo amar a mi prójimo como a mí mismo. En mis proyectos y sueños debo pensar también en mi prójimo, en cómo puedo ayudar a otros con mi vida. Es importante. Después, otra pregunta: ¿puedo amar a mi prójimo más que a mí? Es decir, ¿puedo decidir dejar todo lo que yo quiero, todos mis sueños y mis metas, por hacerle un bien a mi prójimo? No. Debo amar a mi prójimo tanto como a mí, porque si no me amo a mí mismo, no puedo amar a mi prójimo. Si no tengo cuidado de mí mismo, no puedo tener cuidado de mi prójimo. ¿Está bien? Una pregunta más. Eso es importante. ¿Es algo loable ayudar a otros y olvidarse de la familia, de mi familia? Vamos a ir a 1 Timoteo 5:8. Acá lo dice muy claro. 5:8 dice: el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así dice la palabra. Es muy claro lo que dice. O sea, en otras palabras, es admirable que dejar a los nuestros, de nuestra casa, nuestros seres queridos, incluso a nuestra esposa e hijos, o esposo e hijos, para ayudar a otros. No. Primero debo ayudar a mis seres queridos cercanos. ¿Está bien? Primero debo cuidar a mi esposa, esposo, y a mis hijos. Una vez que ellos estén bien, recién podré ir a ayudar a otros. Recién podré ir y ayudar a otros. Ya que ellos son mis prójimos principales. ¿Está bien? Voy a compartir otra palabra más que está en Timoteo 3:5. Dice: porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?
¿Está bien? Eso es importante para los ministros. Y aparte, esto es porque mucha gente deja de lado la familia por ir y cuidar quizás una iglesia, una posición, un lugar, y cuidar a otros, pensando que es algo loable, que es algo bueno, pero primeramente está la familia, los prójimos más cercanos, para poder recién ahí ayudar a otros. Después dice Mateo 19, también, esa es una aclaración que voy a hacer. Esa gente que se confunde con diferentes pasajes y piensa que son contradicciones. Mateo 19, 29 dice así: y todo el que por mi causa, haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero bueno, hasta ahí nomás. Esto se da bajo la obediencia de Dios. Y tiene que ver con la circunstancia. Hay que ver en qué momento fue dicho esta palabra. Los cristianos van a ser perseguidos. Y quizás muchos de ellos van a tener que alejarse de sus familiares que no creían en Dios, porque unos a otros los iban a acusar, diciendo que eran cristianos y tenían que dejar todo, incluso casas, hermanos, parientes, para poder seguir a Cristo. En nuestro caso, si nuestra familia cree en Dios, ellos son nuestros próximos principales. Si hay algo que no me está llevando a poder seguir a Cristo, por ejemplo, un cónyuge que no quiere saber nada con Cristo, o algo, familia, o alguna propiedad, que por la obediencia a Dios me estoy obligado a dejarlo, dice la palabra que nos promete que vamos a recibir 100 veces más. Pero esto es debido en casos y circunstancias particulares. Espero que quede claro esa parte. No debemos sacar partes, versículos, y tomarlos como una doctrina, sino que hay que observar y estudiar y entender la palabra. Bueno, espero que quede claro. Entonces, ¿por qué Cristo murió por mí, siendo yo pecador? Y se despojó de sí mismo, dándome a mí la salvación. Filipenses dice así, Filipenses 2, del 3 al 8. Ya lo voy a encontrar. Filipenses 2, del 3 al 8 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, esta palabra nos dice que no debemos seguir no solo nuestros propios intereses, sino también los de los demás. Pero también aclara que Cristo lo hizo por obediencia al Padre. Siendo el más justo, murió como pecador tomando mi lugar, como un cordero de la antigüedad, siendo propiciación por mis pecados pasados, presentes y futuros. Este sacrificio lo hizo Cristo, solamente Él. Nadie más debe morir por los pecados de toda la humanidad, los pecados universales. No hay otro Salvador que Cristo. Si yo, en mi caso, debo pasar algún sufrimiento parecido al de Cristo, será cumpliendo la obediencia al Padre. Como Pablo le dijo Jesús, Dios le dijo, es necesario que Él sepa cuánto debe padecer por mi nombre. Por la voluntad de Dios, en su absoluta soberanía, se da esto.
Mientras tanto, yo debo aprender de Cristo y de su amor, para ser restaurado y ayudar así a mi prójimo con alegría. Romanos 14 dice, 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es todo de acuerdo a la voluntad del Padre. Por último, una última pregunta. ¿Quién nos da la sabiduría en cuanto a esto? ¿Quién es el que determina que lo que estoy haciendo está bien? Cristo es la verdad, y Él nos da la sabiduría para vivir. El Espíritu Santo es nuestra guía, nuestro guía, y Él conoce el corazón del Padre y nos lo da a conocer. Dios derramó su amor en nosotros por su Espíritu. Primera de Corintios, esta última palabra es de Romanos 5:5, lo pueden corroborar. Y Primera de Corintios 2, dice así, del 9 al 11. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Amén? Él es el único que nos guía en cuanto a nuestra labor y en cuanto a lo que tenemos que hacer, es el Espíritu Santo. En conclusión, último punto. ¿Mi prójimo es solamente la gente buena? No. Mi prójimo es también la gente que no es buena conmigo. Esto lo dice Mateo 5. ...43... Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, palabra de Jesús, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y se saludan a sus hermanos solamente. ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hace esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Así lo aclara. No solamente es la gente buena, sino el que no es bueno conmigo, es mi prójimo. En conclusión, debo amar a mi prójimo como a mí mismo, no menos y no más. No debo olvidarme de mi familia, entendiendo que Cristo hizo el sacrificio y no hay otro Salvador del mundo, sabiendo que Él nos dio sabiduría, el Espíritu Santo nos guía, para que expresemos el amor del Padre cada día y en cada paso que demos. Amén. Bueno, esta es la palabra que quería compartirle. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Espero que les sea bendición y que Dios los sigan buscando de Dios y su palabra. No se olviden de amarse a sí mismos para poder así también amar a tu prójimo. Bueno, les mando un abrazo.